en la nube que no se me grabó. Okay, there it is. Okay, good. So sorry, perdón. Espero que dure, porque recién me puso que solamente puedo estar 2 minutos conectada. I don't know why. No sé por qué. Ah, Bueno, bien, dale. Por las let's dudas, continue. entonces no te pongo de anfitrión. No, espera, por hoy no. Porque no sé por qué me lo va cortando. Ya vamos a ver. Ok, so. Bueno, y por eso les decía esto de que no es lo mismo un parque eólico completo, como explicaba ahí Camila, creo, que también estuvo viendo esa información, a estas turbinas que vemos nosotros por ahí separadas en las rutas. Ok, so. The ones that I name, los que yo les nombré recién, son como los reconocidos oficiales acá en Argentina. Puede que haya uno o dos más, pero bueno, esos son los más conocidos. The most famous one. Les voy a compartir pantalla. Espero que funcione. Ok. Can you see it? ¿Pueden ver bien? Sí, profe. Ok, great. Excellent. Ok. Bien. This is a wind turbine. Ok. Esta es una turbina de viento. Obviamente que le falta toda the tower, the long tower, toda la torre. But this is the wind turbine. These are the part that we have there. Ok. You know all of them. Creo que las conocen a todas. Ustedes están más en el tema, ¿ok? We have the blade. This is a blade. This is another one. And this is another one, ¿ok? This turbine has 3 blades, ¿ok? This is a rotor. And then we have a brake that is there. A gearbox. The nacelle that we talked last class, nosotros hablamos de la nacelle last class, que es toda la parte, digamos, externa, la parte larga externa, la carcasa, sí, en español le podríamos decir carcasa, en donde están toda la parte de la maquinaria que funciona va adentro, ¿ok? The anemometer, this one, a controller, a generator, the yaw drive and the yaw motor, ¿ok? De yaw se traduce como una guiñada en la jerga eléctrica y de todo esto. Es lo que hace la oscilación, ¿ok? La oscilación de las partes. Son como engranajes que van acá arriba, ¿ok? One drives and the other is the motor. Uno es como que conduce y el otro da la energía. And then we have the power cable that is inside the tower, ¿ok? So these are the components of a wind turbine. So here we have some information, and it says, modern commercial wind turbines produce electricity by using rotational energy to drive an electrical generator, okay? They are made up of one or more blades attached to a rotor and an enclosure called a nacelle that contains a drivetrain atop a tall tower. Okay, that is the long part. Okay, long part. There are two primary type of wind turbines. ¿Se acuerdan cuando vimos de la energía solar que había two type of panels? We have two type of panels, of solar panels. Do you remember the names or the characteristics? Yes, which are the names or the characteristics? The solar one. ¿Se acuerdan cuáles eran las características o los nombres de los paneles solares? Esto había también dos, es más, no se decían que eran dos tipos de paneles, sino que eran dos tipos de tecnologías. Do you remember any information about that? No. No information, okay.
Yes, one is polycrystalline technology, Yeah. and Uh-huh. the other, and the first, I don't remember the name. Okay, Polycrystalline but it's is the second technology. yes, yes. That is not seen here in Argentina. Do you remember that there was like the common solar panels, and the other one were like located in circle, and they were like mirrors. ¿Se acuerdan que estaban ubicados así como en círculos? En el medio estaba la torre, y eran todos Sí, como espejos. la de espejo, sí. Okay, yes, that one. Okay, so we have two technologies as regard solar energy, and here with wind energy we have two primary type of wind turbines. Se dice que son como primarios porque son los más comunes. Puede que haya otros tipos, pero bueno, no están siendo tan utilizados. There are two primary type of wind turbines. The common horizontal axis wind turbines, HAWTs, and the more experimental vertical axis wind turbines, VAWTs. Okay, so we have the horizontal one, and the vertical one. Okay, this is connected with the axis, with the blades. Okay, the location of the axis and the blades. Each HAWT turbine possesses 2 or 3 blades, much like an airplane propeller or a disc containing many blades, multi-blade type, attached to each turbine. The largest of these turbines can produce 4.8 to 9.5 megawatts of power, have a rotor diameter that may extend more than 162 meters, okay? And are attached to towers approaching 240 meters. The most common designs are much smaller, and they have a blade length of approximately 40 meters and are attached to towers roughly 80 meters tall. Okay, it's like there are some of them are really tall, 240 meters, and the most common ones, let's say, are 40 meters tall, okay? 80 meters tall, sorry, okay? So we have, inside that type, we have like two types. Dentro del primer tipo, de las horizontales, se podría decir que también tenemos otros dos tipos, okay? Que en realidad funcionan de la misma manera, la ubicación es exactamente igual, lo que varía es el tamaño, okay? El tamaño de las aspas y el largo de la torre. Smaller HAWT units can be used to provide power to individual homes. Okay, this is what I was saying. Esto es lo que dije hoy, que Mauro me dijo que alguien de acá en la clase pasada también lo había dicho. Smaller HAWT units can be used to provide power to individual homes. Okay, so we can buy a turbine to take advantage of wind and produce energy. Okay? Maybe we can go to Mercado Libre and try to buy some of them. VAWT designs, this is the other one type, este es el otro tipo, VHWT designs, vary in shape and method of harnessing wind energy. Most are able to harness wind blowing from any direction and are usually made with blades that rotate around a vertical pole. The Darius VAWT, which uses curved blades in a curved arc design, is the most common VAWT in the early 21st century. Most VAWTs are not economically competitive with HAWTs
but there is continued interest in research and development of BAWTs, particularly for building integrated wind energy systems. So this second type, the vertical one, sorry, is not so used because of this, okay? But it is like being developed, and it's continuing interested to those who are investigating of this type of energy, okay? And it's going to be more developed in some years. Of course, I think that there are some countries that already use this type of turbine, not here in Argentina, maybe. Okay, do you know the two types of turbines? ¿Conocían los dos tipos de turbinas? No, only one. Okay, the horizontal one, Brian? Imagine. Okay, the first one, la que expliqué primero. Yes. Yes. The most common. Okay, Yes. yes, good. Okay, excellent. Okay, here we have challenges and disadvantages, okay? Challenges to the large-scale implementation of wind energy include setting requirements such as wind availability. Try to compare with solar energy. Traten de hacer esta comparación de lo que ya hicimos el cuadrito que me presentaron. Okay, try to imagine the same. Traten de imaginarse lo mismo, pero ahora con wind energy. Wind availability, it's a problem. Aesthetic and environmental concerns, another problem. And land availability, another problem. Wind farms are most cost-effective in areas with consistent, strong winds. However, these areas are not necessarily near large population centers. Thus, power lines and other components of electrical distribution system must have the capacity to transmit this electricity to consumers. In addition, since wind is an intermittent and inconsistent power source, storing power may be necessary. Okay, what happened? For example, I want to build a wind farm here in Villa María. Okay? Here in Villa María, these days, esta semana o en estos días, wind is really strong. Estamos teniendo un montón de viento y fuerte. So this would be optimus. Sería algo óptimo para tener en estos días porque hay mucho viento. But wind is not present all the year, every day, okay? The 24 hours a day. No está presente las 24 horas del día todo el año. So, wind availability is not so productive, okay? And another disadvantage is the environmental concerns. What happened with the turbines? Or what happened with the blades? ¿Qué pasa con las blades? And the turbines and environmental concerns. Which is the relation? ¿Cuál es la relación entre los problemas ambientales y el funcionamiento de la turbina y las astas? ¿Qué se sabe de eso? Se ha hablado ya de este tema muchas veces. Los paneles solares sabíamos que afectaban a los pájaros, por ejemplo, o el calor que emana el panel. ¿Qué pasa con...? Y el ruido que hacen con el movimiento. Ok, yes, Eso noise es pollution. lo que, claro, eso es lo que más molesta, digamos. Ok, la contaminación sonora, it's a big problem. Noise pollution, contaminación sonora, es un gran problema en los lugares donde están ubicados los campos de viento, digamos, de energía eólica. Claro, Another, si bien dice que
cuando los ubican en campos, Ujú, se puede seguir cultivando ujú. porque las aspas pasan lejos del suelo, pero la contaminación sonora es grande. Claro, o sea, a lo mejor no se contamina. O sea, se puede seguir usando el suelo, digamos, Claro, claro. pero contaminación sonora hay. Sí, ¿Y sí, qué sí. otro problema hay con las aspas? Las aves, Las aves, Yes. Birds. Los pájaros, yes. las aves. Yes. That is Birds, another birds, problem. birds. That is another problem. Yes. So there are some concerns. Okay. Land availability. El tema de land availability is connected that we need a big space with no trees. Okay, a big space with no trees, so deforestation is necessary. En menor o mayor medida, pero la deforestación está presente para construir este tipo de plantas, de campos eólicos. And the problem is that then they are located far away from cities or towns. Están ubicados lejos de las ciudades y los pueblos. ¿Y qué pasa? Todo muy lindo, producimos la energía eléctrica por medio del viento, no sé, por ejemplo, a 20 kilómetros de la ciudad, pero esa energía tiene que volver ¿a dónde? Al consumidor. Para eso se está generando. Y todo el proceso y todo lo que se necesita para que esa energía que está allá en las turbinas llegue a la ciudad, cuesta. Cuesta tiempo, cuesta dinero y cuesta espacio, porque se utiliza un gran tramo de, imagino, cables. Claro, la inversión en conductores Ok, es grande. postes y todo lo que uno necesite, obviamente. Ok. So, hay que poner, como les digo siempre yo, en la balanza. ¿Qué conviene, qué no, positivo, negativo, advantages and disadvantages? Okay. Then, a major concern of wind farms relate to negative environmental impacts associated with noise, visual disturbance, and impact of wildlife. Two kinds of noise associated with turbines are mechanical noise, which is produced by its equipment such as the gearbox, and aerodynamic noise, which is produced for the movement of air over the blades. Ok, esto es lo que estábamos hablando. Es como que hay dos tipos de contaminación sonora. Uno relacionado a lo mecánico, al ruido que debe hacer la turbina constantemente, y el otro relacionado al problema de blades, ¿okay? Cuando giran. Mechanical noise may be damped by altering mechanical components of turbines. Aerodynamic noise, often described as a swishing sound, is a factor of type of blades and speed of rotation. Wind turbine noise is in decibels, however, has been found to be no louder than experienced by traveling in a moving car and is often comparable to nighttime rural background noises. Okay. Other concerns involve flicker zones where light may be reflected off the spinning blades, and pockets of electromagnetic interference that affect television and radio signals within proximity to turbines. Ok. Otro de los problemas, ¿cuál sería? Supuestamente estas turbinas y el funcionamiento de las aspas suelen causar interferencias electromagnéticas, entonces afectan a lo que es televisión y radio. ¿Ok? Así que bueno, ahí tenemos, no lo puedes tener cerca de una ciudad para que no cause este tipo de problemas. Tenerlos lejos implica lo que hablamos recién, muchos gastos para conducir la energía eléctrica hacia el consumidor. Así que de nuevo, we have to have something balanced. Public advocacy groups have raised concerns about the potential disruption that wind farms may have on wildlife and overall aesthetics. Although wind generators have been blamed for injuring and killing birds, experts have shown that modern turbines have a small effect on bird population. The National Audubon Society, a large environmental group based in the United States and focused on the conservation of birds and other wildlife,
is strongly in favor of wind power, provided that wind farms are appropriately sited to minimize the impact on migrating birds population and important wildlife habitat. Okay, it is said that in the United States, these wind farms are located in special places where the wildlife is not affected. Supuestamente en Estados Unidos, los campos eólicos están ubicados estratégicamente en lugares en donde no afecta a la flora y a la fauna. Who knows? ¿Quién sabe? I don't know. I'm not totally sure. No estoy totalmente segura, but it says so. Notably, a much higher number of bats. Do you know bats? Do you know the meaning of bats? ¿Saben el significado de bats? Yes, no? Murciélagos. No. Yes, good. The murciélagos. Notably, a much higher number of bats are reported to have been killed by wind turbines than birds. While the exact cause of those fatalities is unknown, the migration and mating behaviors of migratory tree bats are widely discussed and are currently being researched by biologists. Okay, so supuestamente en Estados Unidos no hay tanta muerte de pájaros, pero sí de murciélagos. Muchísimos murciélagos mueren en las turbinas de viento. Según ellos no saben la causa de estas fatalidades, lo cual yo imagino es porque se las chocan, porque ustedes saben que el murciélago no ve y reconoce por sonidos. O sea, calor y sonido. Bueno, intuyo que por ahí viene el problema y suceden estas muertes de murciélagos. Okay, let me stop sharing. Okay, so that is some other information about wind energy. La clase pasada tuvimos la información de la timeline. Ya conocemos un poco de la historia, dónde apareció, dónde empezó a usarse el viento como energía para propulsar los botes, bla, 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 que ya lo hablamos. Hoy tenemos los dos tipos de turbinas y tenemos las advantages and disadvantages del uso de la energía eólica. ¿Ok? General, hablando general, no estamos haciendo hincapié en ningún país, ni ninguna ciudad, ni ninguna provincia, por así decirlo. Esto es algo más general. ¿Ok? Con toda esta información que tenemos hasta ahora de wind energy y con lo que ustedes vieron y pudieron expresar en sus cuadros de solar panels and solar energy, ¿qué opinión ustedes se merecen? Repito, es una opinión, o sea que no va a estar ni bien ni mal lo que digan, sobre estos dos tipos de energías renovables que vimos hasta ahora. A ver, yo les doy plata, mucha plata a ustedes. Es utópico esto, ¿no? Yo les doy mucha plata a ustedes y les digo, bueno, tienen que elegir uno de estos dos tipos de energías para utilizar en su barrio. ¿Tá? Tienen mucha plata. Les sobra plata para hacer utilizar uno de estos tipos de energía. ¿Cuál de las dos elegirían o cuál no elegirían y por qué? Bueno, yo por ejemplo elegiría el de solar, porque acá tenemos muy pocos vientos Ok. y el sol es muy potente. Ok. Entonces, tendría que tener en cuenta eso, me parece. Ok. Good option. Ok. Te voy a Sí, separar yo también. unos billetes. Te voy a separar, Meli, unos billetes, pero. Sí, yo también, porque se hace muy difícil. Si bien hay nuevas tecnologías que son más pequeños, las turbinas de viento, pero yo me inclinaría también por lo solar. Ok. What else? ¿Alguien más? Acuérdense que no es un tema de plata, ¿eh? Yo No, les doy no, toda la no. plata. Sí, Dejemos, sí. sí, por eso, dejemos Es- lo económico de lado. Después, otro día analizamos cuál es más caro, por qué hacemos aparte, todo eso. aparte he visto varios videos de turbinas incendiándose.
Okay. A disadvantage. Es decir, lleva mantenimiento, necesitas personal para eso. En cambio, el Okay. solar lo instalas y ya está. Okay. Good option. Okay. ¿Quién más va a usar la plata que les voy a dar yo? A ver, ¿para qué lo van a usar? En energía. ¿Alguien más? No. Come on. Bueno, va a alcanzar entonces para el proyecto. Olvídate. Como dos. Me voy de vacaciones al exterior con lo que me sobra. Sí, un poco para ustedes y el resto me lo guardo. Fíjate, como docente sabe la que me sobra, ¿no? Es que, profe, si tenemos que hacer la Brian, comparativa entre los dos tipos de energías alternativas, sí. con lo que conlleva, si bien sacamos de contexto lo que es la parte económica, Ujú, lo que conlleva eh, entre factores positivos y negativos, entre ujú, una y otra, siempre te vas a la parte solar. Se ve que es menos invasiva en ujú. comparación, ¿no? Con la eólica, Sí, sí, ¿sí? estamos comparando estas dos. O sea, ujú, ¿Sí? Tendrá sus pros y sus contras, como todo, pero eh, si es particularmente por lugar, eh, la solar. Y si fuese que tenemos que elegir la eólica, ujú, también es compleja, porque como que lo que estábamos hablando recién, tenemos mucha contaminación eh, y también el mantenimiento y como no es constante el tema de la energía eólica, o sea, el viento que sea constante, ujú. también es un factor muy importante. El solar, dentro de todo, vamos, puedes predecir mediante el clima el tema de cuánto podés utilizar de sol y en qué tiempo. Exactamente. Exactamente. El Yes. viento no sé si es tan así. Okay, good. Yes. And according to this, tomando esto en cuenta, cuando yo les nombre estas, no me acuerdo cuántos son, 6 o 7 parques eólicos legalizados, oficializados acá en Argentina, que como que el más grande, más importante y con más funcionamiento es Madrid. Sabemos que en Chubut el viento es como moneda corriente, ¿no? Entonces, por eso es uno de los más grandes, mejor ubicado y demás. Em, Así que ahí tenemos este buen ejemplo. Ok, estoy viendo que estamos en horario. ¿Ustedes tienen clase ahora o descansaban y después tenían clase? Nunca me acuerdo. ¿Descansan, maybe? ¿Cómo es? El horario normal tenemos una hora de descanso, Ah, pero el me parece. profe adelanta para que cortemos temprano. Así Ah, que de bueno, 10. pero entonces voy a cortar para que no sé quién es el profe, no sé si ya entró o no entró. No, ahí está, No. acaba de entrar. Ah, ahí entró. Hola, profe Ricardo, creo que es Ricardo el nombre. Sí, me Sí, parece que. ¿Cómo está, profe? ¿Todo bien? Hola, profe, ¿cómo estás? Ahí te los dejo. Bueno, Cansados, obviamente, es muy jueves. no, por favor. Bueno, háblale un ratito en inglés. Háblale un ratito en inglés. Bueno, Ok, dale. bien, entonces terminamos. Por el día de hoy, perdón por las dificultades tecnológicas. Yo ya les cargué, si no me equivoco, a ustedes ya les cargué el PowerPoint del otro día y le cargué el material de hoy. Si no, chequeo y me fijo, pero creo que se los cargué. Creo que quedó ya todo en el aula virtual, lo de la clase pasada y lo que estuvimos hablando ahora. La clase que viene vamos a seguir con este tema y ya la clase que viene les voy a dar una guía para que vayan trabajando con una de las de los parques eólicos que, bueno, que ustedes elijan de los cuales yo fui nombrando. ¿Mm? Si alguien conoce uno nuevo de los que yo nombré, no está incluido, me lo comparte y lo pueden trabajar también, mientras sea un parque eólico oficializado. ¿Ok? See you next ok. week. Nos vemos la semana que viene. Bye bye. Nos vemos, chao, Romy. Chao, Nos vemos. profe. Chao, Chao, chao. chao. Chao, chicos. Chao, chao. Bueno, buenas tardes, ¿cómo están todos? ¿Todo Hola, bien? Hola, profe. profe. ¿Todo Buenas bien? tardes. ¿Qué vienen? ¿Tan relajaditos? Díganme que es así. ¿Tan relajados o no?
recién salgo de trabajar, así que más o menos. Bueno, bueno. Más o menos, profe. Mire, ahora le muestro a ver si puedo invertir la cámara. A ver. Bueno, no importa. ¿Se ve algo ahí? Estoy, Veo que hay un tema de cables ahí, hay sí, conexiones, me parece. le estoy dando una mano a un amigo acá que tiene la cañería de chapa en el techo Ajá. y bueno, problema de humedad, se pinchó un cable, así que Oh, recién sacaba un cable y salía agua dentro del caño. oh, sí, un problema. Pero bueno, ¿tenía diferencial todo eso o no? Sí, sí, personal capacitado, que es el que está en la cámara, le había puesto el diferencial y empezó a Qué saltar. maestro, qué maestro. No lo anularon, menos mal, porque hay algunos que lo anulan directamente y dicen no salta más, ¿viste? Ya solucionaba el problema. Claro, sí, antes no lo tenía, pero yo se lo puse y ahí, Ah, cada vez que llueve, hay problemas. claro, la fuga. Y bueno, hay que tener que sellar el techo, algo va a tener que hacer el compañero ahí para que Y sí, sí, no tenga estamos en más. eso, estamos en eso. Está bravo. ¿Qué va a hacer? Bueno, bueno, ¿quieren que esperemos 5 minutitos más para que se vayan acopiando? O no sé cuántos había, Mary, en el otro profesor. Hola, ¿se escucha? Sí. No, no, somos los 16 que estamos. Ah, bien. He Bueno, variado uno, dos y nada más. listo. Entonces vamos a arrancar. No sé si se acuerdan, voy a empezar a compartir. No sé si se acuerdan que la clase pasada estábamos hablando de resistencias. ¿Recuerdan? Y había quedado en el tintero de hacer unas actividades sobre el tema este de la resistividad del conductor. Y, no sé si se acuerdan. Esta era la tabla que íbamos a trabajar, ¿sí? Con los valores de resistividad del conductor. ¿Sí? Esta tablita. Lo que sí ahora vamos a empezar a ver, por los números estos van a variar. Entonces, cuando hagamos los ejercicios, seguro que vamos a tener que volver de vuelta a la tabla atrás para ver los valores. ¿Sí? ¿Se acuerdan o no? Profe, le hago una consulta. Sí, Toda la vida estuve con que el oro en realidad tenía el mejor grado de resistividad para ser conductor, pero hace poquito vi que no, que el oro está ahí casi ahí nomás con el aluminio, que el mejor conductor es claro. cobre todavía. Mira, ¿Puede ser? es resistividad del conductor, sí, es aislante, ¿ves? Ahí tenés el plata, cobre, bronce y oro. Es 0,023. Se está ahí al límite. El mejor conductor aparentemente es. Pero antes no era el oro mejor. La verdad que no, no sé, porque mira, el aluminio es 0,028. Hay que ver a ver cómo toman esto los valores, porque esto es resistividad de los conductores, no es la conductividad, es resistividad. Es otra clase de valores. Sí, yo creo que la parte del mejor conductor era el oro, pero en conducción, no en resistencia. Está hablando de la resistividad. Puede ser esa diferencia. Gracias, profe. Dale. No, no. Bueno, en esta plaquita teníamos toda la parte de resistividad de los conductores, ¿sí? Que no me lo deja ver, que dice, o sea, a, a una temperatura de 20 grados centígrados, ¿sí?
teníamos las actividades resueltas, que estas fórmulas tendrían que ustedes ahora ir guardándolas. O sea, esta decía qué resistencia tendrá un conductor de cobre de 20 metros de longitud y 1 milímetro cuadrado de sección. Está el resultado, ¿sí? R es igual al coeficiente de resistividad, longitud sobre sección. Vayan guardando las fórmulas estas porque ahora las vamos a utilizar. Así que les doy un tiempito para que los vayan guardando. En una hoja, en algún lado, vayan guardándolo las fórmulas. Y avísenme más o menos cuando van terminando. Anoten esta, R. Anoten la de S, la de sección. Esta que está acá abajo, lo dice despejando. Dice qué sección poseerá un conductor de constatan de 12 metros de longitud si se ha medido una resistencia entre sus terminales de 6. ¿Sí? Se hace el despeje porque tiene que averiguar sección. Al estar dividiendo pasa y cambia todo. La R pasa dividiendo. ¿Les anotaron? Sí, profe. Bien. Acá tienen otra. ¿Sí? Despeja la longitud. ¿Sí? Longitud es igual a R sobre S dividido el coeficiente. ¿Estamos? Pasamos a la otra. Esta es la actividad propuesta, o sea, la que vamos a tener que hacer nosotros. Resuelve los ejercicios planteados en la tabla 2.3. Ven que acá dice zinc, malechor, aluminio, oro, y acá hay un signo de pregunta. O sea, tenemos que ver primero en la tabla anterior cuánto equivale el zinc, cuánto equivale el malechor, el aluminio y el oro. ¿Sí? Así que tenemos que agarrar en la tabla, anoten estas resistividades, estos materiales, y ahora le vamos a ver cada uno qué valor tiene de acuerdo a la tabla que tenemos anteriormente. ¿Sí? Vayan anotando en el cuaderno, yo también voy a hacer lo mismo, así tenemos para resolver este cuadro. Vamos de vuelta a la tabla y vamos a ver cuánto tiene. Por ejemplo, acá tenemos lo que tiene el valor de oro. El oro es 0,023. El aluminio tiene 0,02857, pero vamos a poner 0,028. Después tenemos el Measure Chart, donde está... 0,3. Acá está. Acá está. 0,3. Profe, mil disculpas, yo recién llego, tuve que salir un segundito. Teníamos que anotar algo que usted estaba dictando. Sí, tenés que Disculpe, anotar. ¿eh? Dale, anotá, no hay problema. Estamos en la tabla esta. Tenemos que resolver unos problemitas que hay ahí. Tenemos que resolverlo, pero necesitamos saber los valores de resistividad de unas clases de materiales. Ajá, de los ¿Sí? conductores, digamos. Claro. Ahora estamos en Perfecto. el zinc. ¿Sí? Listo. Anotá el zinc. Anotate el zinc. Anotate el Maille-Chor, que es este que está acá, que dice 0,3. Perfecto. Anotate aluminio, que es 0,02857, pero vamos a poner 0,028. El oro, 0,023.
Y me falta el zinc. Acá está, 0,063. ¿Sí? ¿Anotaron todos? Sí, Bien. Bueno, ya que estás acá, anotate. Esta fórmula, ¿sí? La de R, o sea, para Ajá, averiguar sí. resistencia, anotaste la S para averiguar la sección, ¿sí? Ahí lo estoy anotando. Bueno. ¿Eso ¿Tú? sería para ver caída de tensión? No, para sacar las resistividades, acá por ejemplo, si acá tiene la sección, dice qué sección poseerá un conductor de constante de 12 metros de longitud. Es para ver en este caso, una fórmula para sección, ¿ves? Te saca la sección de conductor. En este la fórmula para saber qué resistencia tiene un conductor de cobre, ¿sí? Es el valor de resistencia. Y después tenemos acá la longitud. Para averiguar la longitud, por ejemplo, para averiguar la longitud, ¿cómo es? Esta fórmula también tiene que anotar. Perfecto. Profe, es la misma fórmula, nada más que vamos despejando una de las Claro, incógnitas, ¿cierto? exactamente. Es la misma fórmula, nada más que va despejando porque te va haciendo consulta, como si fuera la ley de Ohm, ¿viste? Te dice averiguar la intensidad o averiguar la tensión o averiguar la resistencia. Entonces, en esa misma fórmula, que esta es la fórmula madre de la resistencia, Sí, de acá se va despejando y se va cambiando constantemente, de acuerdo a lo perfecto. que te hace la consulta. Y acá está la actividad propuesta. Tenemos los 5 ejercicios, del cual nosotros acá vemos, ¿ven? La resistividad de este es un conductor de zinc. Entonces el de zinc, que era 0,063. Tenemos que averiguar R. Entonces, ¿a qué fórmula tenemos que ir? ¿A qué R igual a L al coeficiente y L sobre S. sección? Claro, No, sobre bien. sección. Bueno, ahí tienen la calculadora, la científica, la famosa, No tengo calculadora acá. ¿no? Bueno, No, a ver. no, yo acá no tengo, pero a ver, lo saco en el celular. Claro, no, está en el celular ya le había dado una calculadora científica para que tengan. No sé si la Ah, has bajado. sí, sí la tengo, pero pasa que estoy mal porque estoy viendo el celular, Ah, la clase, así que voy a tener que pero bueno, no importa. ir a compu Entonces un ratito. sería R es igual al coeficiente por la longitud sobre la sección, ¿sí? ¿El coeficiente es P, profe, digamos? Claro. Sí, Ah, sí, bien. sí. Entonces en la P, ves que tenemos al costado acá el que dice zinc, en la P hay que tener el coeficiente. Hay que anotar el coeficiente de zinc. Entonces, ¿qué tienen que anotar ahí? 0,63. 0,063 por, ¿sí? 0,063 por, abren fracción, ponen la longitud, que vendría a ser en metros 50, ¿sí? Y lo dividen por la sección que dice en milímetro cuadrado, que es un 4, ¿sí? ¿Cuánto es la ¿Cuánto les sección, dio? dijo, profe, perdón? La sección es 4. Acá te 4. dice, mira, la Perfecto. sección es de Ah, 4. ahí está, perdón, no lo había. Le estaba escuchando, usted no estaba daría mirando. como resultado Casi. 0,7875, ¿puede ser? Perfecto. Ahí me dio De lo 10. mismo. ¿A todos les dio lo mismo? Sí, 0, Hola. 0,78, profe. Muy bien. O sea que vamos bien entonces. Vamos caminando. Ohmios, profe, ohmios. entonces, que digamos, eso sería el coeficiente de resistividad que tiene el cobre. Los ohmios, sí. La resistencia que tiene en ohmios, lo que tiene no el cobre, el zinc. Ah, el zinc, estábamos viendo el zinc, perdón, perdón. Digamos, lo que frena la corriente, el zinc, digamos, sería. Sí.
Vamos al segundo. O sea, en la segunda el incógnito tenemos lo que no tenemos es longitud. ¿Sí? Nosotros teníamos la fórmula ahí que despejaron de longitud. Y tenemos que poner el coeficiente de Mises-Short, que vendría a ser 0,3. ¿Sí? ¿Cómo era, profe? L. La L, la fórmula era L es igual a R por S dividido el coeficiente. O sea, tenés que anotar primero la resistencia. 833. A ver, vamos a anotar, para 5 por, tenemos la resistencia, la sección es 0,5, 0,5. Y lo dividimos por el coeficiente que es 0,3. 8,3333. ¿Sí? Sí. Sí. Bien. Qué grande, Mel. Vamos al tercero. El tercero nos da la incógnita de que no tenemos la sección. O sea que sección era igual a ¿qué? Al coeficiente por longitud sobre resistencia. El Perfecto. coeficiente de aluminio es 0,028. Por, ponemos fracción y tenemos longitud. ¿Cuánto tenemos? 5. Y lo dividimos por la resistencia, por ohm. 2. ¿Estamos bien? 0.07. 0,07. Muy bien. ¿Todo le salió bien? ¿Hasta ahora vamos bien? Sí, sí, vamos bien. A mí, Vamos profe, todavía. tuve un problemita ahí. Era para la sección, digamos, del aluminio era 0,028 y ahí después era la longitud dividido la resistencia, Para el de aluminio, para el vos que tenés hicimos que recién. averiguar la sección. ¿Sí? La sección tenés que Sí. averiguarlo. Entonces vos buscás, la sección es igual al coeficiente por la longitud dividido resistencia. Ah, ahí está. ¿Sí? Las fórmulas que anotaste. Sí, ¿Está? sí, señor. Vamos todavía. ¿Cuánto da? ¿0,07 les dio? 0,07, sí, Ah, exacto. perfecto. Tienen que, guárdenlas las fórmulas estas, porque después vamos a hacer un trabajo práctico grande al final de electrotecnia y vamos a hacer todas estas fórmulas. ¿Sí? Entonces ya teniendo ya las fórmulas, va a ser mucho más fácil. ¿Eh? Las fórmulas vayan anotándolas. Bueno, vamos al cuarto ahora. Al cuarto caso. El cuarto me da 0,108. Qué grande, Meli. Entonces, ¿qué usaste? Tenés que averiguar la longitud. Te queda Sí. resistencia por sección dividido el coeficiente, ¿no es cierto? Sí. Ujú. Bien. Entonces tenemos resistencia, tenemos 0,01. Lo multiplicamos por la sección, era 0,25, y lo dividimos por el coeficiente de oro, que era 0,023. Sí. Les da 0,108. Sí. Sí, profe. ¿Sí? ¿Ese es el último, el 5? No, el 5 es No, el falta último. uno. Ah, ¿Cómo hacemos el cálculo del último? Bueno, el último nos pide el coeficiente. O sea que tienen que despejar P. ¿Cómo despejan P? Yo la cambié con R y me queda resistencia por R por S sobre L.
Exactamente, resistencia por sección dividido L. Muy bien, qué grande, Me, Mel. me da 0,5, pero bueno, hay que ver en la tabla qué elemento tiene este valor. Bueno, ahora volvemos a la tabla después, pero vamos a ver si a todos les da lo mismo. ¿Entendieron cómo es para el coeficiente? R No. es resistencia, ¿sí? Tienen el 10 por la sección 0,1 y lo dividen por la longitud, que sería 2. El valor de la 0,5. Acuérdate que en la casita de Frozen, algo que vaya ahí, no, ¿Lo pudieron lograr? no, ¿Se no es de acuerdan de la acá. fórmula? Acuérdate que en el de Frozen salen 2 veces, Ana, desde la otra cara de Ana. Sí, profe. Anótenla Da la fórmula, ¿no? 0.5, profe. Muy bien, bien, buenísimo. O sea que es, el coeficiente es igual a la resistencia por la sección dividido la longitud. ¿Y cuáles eran los valores de eso? ¿Dónde estaban, profe? Bueno, ¿Cuáles ahora lo son? vamos a buscar. Ahora vamos a ver cuál es el 0,5 en la tabla. No, Así digo, va. perdón, los valores que tenemos ahí para calcular la potencia que estaba diciendo recién de resistencia, sección y longitud para calcular potencia. No, ¿qué potencia? La P es el coeficiente. Coeficiente, perdón, estaba con un watt en la cabeza. No, para el coeficiente, digo. Bueno, para ver la fórmula para el coeficiente, vos pones el coeficiente, o sea, P es igual a R por S dividido L. Ajá. Y ¿cómo se llama? Los valores, los dijo recién, ¿los podría repetir? De Y R, si de acá S y están de L. ¿no lo estás viendo ahí en el... Sí, pasa que no lo podía ver recién por eso. Ahora sí. R es igual a 10 Ahí está, listo. por 0,1 dividido 2. Perfecto. Disculpe, profe, gracias. ¿En qué unidad se Eso, mediría, profe, el coeficiente? Disculpe. no, el coeficiente tiene la unidad de él, o sea, es igual que lo que estamos viendo nosotros acá. Las unidades son siempre las mismas, no te Ah, cambia, ¿ves? Es como si fuera una fórmula ya establecida. Pero ahora vamos a ver qué tenemos en 0,5 nosotros acá en la tabla. ¿Qué materiales tenemos en 0,5? Miren, acá tienen 3 materiales. bronce. Isabelín, Constatán y Resistina. Cualquiera de estos puede ser. O sea que tenemos 3 respuestas correctas. Sí, exactamente. Multiplicamos por 3. Qué maestro. Estos son, cualquiera de estas 3 puede ser cualquier material. ¿Sí? Se ve que tienen los mismos valores en conductores. Así que bueno. ¿Estamos hasta ahí? Estamos. Bien. ¿Más o menos quedó claro o no? Perfecto. Obvio que son, a ver, estos cálculos son empíricos, son cálculos que son de laboratorio. No lo van a utilizar mucho en el sentido de cuando estén trabajando, ¿no? Por ahí pueden manejar el de cobre, el de aluminio. Más allá de todo eso, no creo que tengan otro material. Pero bueno. Vamos al otro paso. Conductancia y conductividad. ¿Ve? Recién estamos viendo la resistividad. Dice, otra forma de expresar que un material es mejor conductor que otro es a través del concepto de conductancia, que nos indica la facilidad que presentan los conductores al paso de la corriente eléctrica. Esta magnitud es inversa a la resistencia y su unidad es el Siemens. ¿Sí? La letra S. Acá G dice la conductancia, la S, y la resistencia en ohm. ¿Está? Dice, la conductividad de un conductor nos indica la facilidad que ofrece este al paso de la corriente eléctrica, es decir, es la inversa de la resistividad y la unidad y su unidad es el Siemens
metros. Acá tiene un iota, creo que la insignia esta, es igual a 1 sobre la resistividad. ¿Ve? Ahí tienen. Esta palabra iota es la conductividad en el valor de Siemens sobre metro. La P es la resistividad, lo que estábamos viendo hoy, que era ohm sobre metro, milímetro cuadrado sobre metro. Este es un valor de 1. Dice, así que, por ejemplo, la conductividad del cobre a 20 grados centígrados, ¿se acuerdan cuál era la conductividad del cobre? Era 0,017. ¿Ven? Sí. Bueno, entonces dice que la conductividad del cobre es igual a 1 más la resistividad del cobre, que es 1 dividido 0,01786, y nos da un 56 Siemens sobre metro. Esa es la conductividad. ¿Sí? Influencia la temperatura sobre la resistividad. Dice, consigue una lámpara de linterna, acá hace una actividad, ¿sí? Dice, consigue una lámpara de linterna y mide con un ohmiómetro su resistencia en frío. Seguidamente, conecta la lámpara a una pila y mediante un amperímetro y un voltímetro determina los valores de I y de U, índice de tensión. Figura 202.12, esta figura. Con ellos determina el valor de la resistencia óhmica del filamento en caliente, aplicando la ley de Ohm. Compara los resultados obtenidos. ¿Obtuviste los mismos resultados en los dos casos? No, no se obtiene el mismo resultado, porque cuando la lámpara está en frío tiene una resistencia y cuando calienta cambia la resistencia. Es una resistencia variable de acuerdo a las temperaturas. Dice acá, seguro que no. Al medir la resistencia con el ómetro, la lámpara está apagada y por tanto el filamento se encuentra frío, es decir, a la temperatura ambiente. Por otro lado, cuando se aplica la ley de Ohm para calcular la resistencia, se hace con los datos correspondientes al estado de encendido de la lámpara. Hay que tener en cuenta que en ese estado el filamento se encuentra a una temperatura de unos 2000 grados centígrados y es que la resistencia eléctrica se eleva sustancialmente en casi todos los conductores al elevarse su temperatura. De aquí que una lámpara incandescente, la resistencia en frío sea muy inferior a cuando esté caliente. ¿Sí? Dice, por lo general, la resistencia aumenta con la temperatura en los conductores metálicos. Este aumento depende del incremento de la temperatura y del material que esté constituido dicho conductor. ¿Qué nos expresa esto? Vieron a veces cuando los que trabajan en electricidad, ¿no? Cuando hay un conductor mal apretado sobre un terminal, ¿qué es lo que pasa ahí? Se sobrecalienta y levanta Caliente. temperatura. Un punto Claro, caliente. es un punto caliente, exactamente. ¿Sí? Eso está Entonces lindo para ver siempre, con la cámara termográfica. sí, sí. Ese está bueno para verlo con la cámara termográfica. Y eso La llevé yo explicado. ahora. No, nada, profe, disculpe. Dale, dale. No, le iba a consultar que eso cuando calienta, digamos, supongamos en una térmica, que cuando uno pone, para dar un ejemplo básico que se pueda entender, cuando uno mete un cable en el terminal de la térmica, valga la redundancia, Sí. que muchas veces queda, que lo apretamos mal, digamos, es como que pierde, es como si el conductor, digamos, perdiera filamento, digamos, ¿no? Porque no pasa toda la corriente que tendría que pasar y se calienta, digamos, podría ser la explicación. Hace el efecto Joule, el rozamiento. Eso es lo Ajá, que genera ahí. Un efecto Joule, entonces hay sobrecalentamiento y hace un falso contacto. El problema es que sí, se empieza a deteriorar el conductor. Y si se claro. llega a pasar de temperatura y ya empieza como que el conductor a sobrecalentarse, y si por ahí tenés una térmica mayor a la medida o no tiene una protección, y bueno, puede llegar a correr a tener un cortocircuito también y Fogonazo. generar un incendio. Por eso Sí, hoy día, con el tema de estos falsos contactos, de los choques, están ahora, vieron que aparecieron los AFDD, los protectores por arco, los protectores de arco. sí.
No sé Sí, si los sí. vieron. Bueno, ya hay unas reglamentaciones que piden la parte de la ley de la de 1081, cuando uno trabaja en una instalación eléctrica, llámese una vivienda unifamiliar o un local unitario, que ustedes están haciendo como categoría 3, los que le pide que cuando ustedes están trabajando con materiales que son propagantes a la llama, tratar de que esa instalación esté aislada constantemente y no provoque hacer un chispazo y se prenda fuego. Entonces, por ejemplo, si ustedes tienen un techo de madera y hacen una cañería de PVC rígida, sí, la cañería es ignífuga, pero no soporta un arco. O sea, se hace un chispazo dentro de esa cañería, lo perfora y puede provocar un incendio. Entonces, ¿qué se hace? Por reglamentación se dice, bueno, listo. Si ustedes tienen un techo propagante a la llama y van a poner cañería de PVC, bueno, es obligatorio poner una FDD, protectoral con el tablero. Ahora, el segundo caso es, si ustedes ponen todo cañería de un rígido semipesado, como mínimo de metal, ¿sí? ¿Qué hace? El arco genera, pero no va a perforar el caño y va a hacer un choque eléctrico ahí y va a saltar la protección. Entonces no se genera el incendio. ¿Sí? Joya, perfecto. Bueno, acá tienen una fórmula también, ¿sí? Que la resistencia en caliente, este es el ROR, resistencia a 20 grados centígrados, el alfa es un coeficiente de temperatura y el delta por el tiempo es elevación de temperatura por centígrados. Con esta expresión se puede calcular la resistencia de una temperatura dada, R, conociendo la temperatura de la resistencia en frío, la RO. La elevación de la temperatura, la alfa temperatura y el coeficiente de temperatura, la E, que no sé qué será diferente para cada material. En la tabla 2.4 se da el coeficiente de la temperatura de los materiales más utilizados. Esta es la tabla de los coeficientes de temperatura a 20 grados de las resistencias. ¿Ven? Ahí tienen el oro, plata, aluminio, cobre, estaño, constatán, wolframio, hierro, ferro, níquel y magnesio. Ahí está lo que habíamos hablado recién, profe, del tema del oro. Claro, ¿ves? Ahí tenés. ¿Ves que te decía yo que es la conductividad? ¿Sí? El oro es mejor conductor que, por ejemplo, que la plata, el aluminio o el cobre, ¿ves? Por la resistencia. Dice, el aumento de la resistencia con la temperatura es a veces un gran inconveniente. Así ocurre, por ejemplo, en las medidas eléctricas, que pueden verse distorsionadas por este fenómeno. Por esta razón, es conveniente utilizar materiales con un bajo coeficiente de temperatura para la construcción de los aparatos de medida. En otros casos, este aumento de resistencia con la temperatura puede ser beneficioso, como por ejemplo para medir temperaturas por medio de resistencias que poseen un alto coeficiente de temperatura, un termómetro electrónico, por ejemplo. De una forma especial, existen materiales en los cuales se reduce la resistencia al aumentar su temperatura. En estos casos se dice que poseen un coeficiente de temperatura negativo. En general, los materiales semiconductores pertenecen a este grupo. En especial, existen resistencias construidas como semiconductores especialmente diseñadas para reducir su resistencia cuando aumenta la temperatura, como las NTS. Y acá tiene actividades resueltas. Sí, no lo vamos a hacer, pero más o menos para que vea lo que explica acá el autor. Dice, medimos la resistencia de una fase de un bobinado de cobre de un motor antes de haber funcionado a la temperatura de 20 grados centígrados y obtenemos un resultado de 4 ohmios. Determinar la resistencia que alcanzará cuando esté en funcionamiento a una temperatura de 75 grados. Entonces la solución es la fórmula anterior. ¿Ven? La resistencia real es igual a la resistencia en frío, 1 por el delta de la temperatura. Ahí saca la fórmula y me queda 4.86. Si esa es la diferencia que hay
cuando está en una temperatura y cuando está en 20 grados. Dice, ¿cuál será el aumento de temperatura que experimenta una lámpara incandescente con filamento de wolframio si al medir la resistencia de temperatura ambiente a 20 grados obtuvimos un resultado de 358 ohms, habiéndose calculado una resistencia en caliente de 870 ohms? La solución cambia, varía toda la fórmula, 0,005 a 2.508 grados centígrados. Determinar la corriente que aparecerá en una lámpara incandescente de la actividad resulta 2.10 al conectar a 230 volts en los siguientes casos. A. Nada más conectarla. B. Una vez encendida. Solución. A. Si solamente al conectar la lámpara el filamento se encuentra a 20 grados y su resistencia es de 358 ohms, el cálculo de intensidad es 0,64. Ahora, al aumentar la temperatura, la intensidad es 0,29. ¿Sí? ¿Se acuerdan que decía era inverso a la intensidad? Dice, como se ha podido comprobar en la tabla del coeficiente de temperatura, existen aleaciones como el constatán que apenas varía con la temperatura, lo que las hace ideales para la fabricación de resistencias en las que sean importantes la estabilidad de su valor óhmico con los cambios de temperatura. Los aislantes tienen una característica muy especial y su resistencia disminuye con la temperatura. Dice, cuando se disminuye mucho la temperatura de los conductores metálicos, cerca de los menos 273 grados Celsius, se puede llegar a alcanzar la superconductividad, es decir, ausencia absoluta de resistencia eléctrica. El paso de la corriente eléctrica por un superconductor no provoca ningún tipo de pérdida calorífica. Hoy en día se están consiguiendo grandes avances en la fabricación de materiales superconductores a la temperatura mucho más elevada, en torno a los 150 grados bajo cero. Creo que acá en la zona nuestra no vamos a llegar nunca. Dice, resuelve los ejercicios planteados en la tabla 2.5. Resistencia en caliente, resistencia en grados, el coeficiente de temperatura y elevación de temperatura. Acá tienen un par de cálculos más. Igual después esto se los voy a pasar yo toda la parte del PowerPoint ya se los voy a empezar a enviar. Bueno, resistencia de los aislantes. Y ya explicamos que los materiales aislantes o dieléctricos tienen tanta importancia en las aplicaciones prácticas de la electricidad como los conductores. Gracias a los aislantes es posible separar las partes activas de una instalación con las inactivas, con lo que consigue instalaciones eléctricas seguras para las personas que las utilizan. Si lo mismo que existen materiales que son mejores conductores que otros, también existen materiales con mayor capacidad de aislamiento que otros. De tal forma que, cuanto mayor es la resistividad de un aislante, mayor es su capacidad de aislamiento. Dar una cifra exacta de la resistividad de cada uno de los aislantes es un poco complicado, ya que este valor se suele ver reducido por el grado de humedad o por la elevación de la temperatura. ¿Sí? ¿Se entiende, no? Esta parte de la cifra exacta de la resistividad del aislante. O sea, hay que ver en qué lugar está conectado ese conductor por el tema de humedad y la elevación de temperatura. Por eso es medio, la cifra no exacta de la resistividad es media brava para conseguirla. Así, por ejemplo, el agua pura posee una resistividad aproximada de 10 megaohm sobre metro cuadrado sobre metro. Y la porcelana, 10 elevado a la 11 megaohmios por metro cuadrado sobre metro. ¿Está hasta ahí? Rigidez dieléctrica. Dice, otra forma de medir la calidad del aislamiento de un material es conocido por su rigidez dieléctrica. La rigidez dieléctrica de un material es la tensión que es capaz de perforarlo, corriente eléctrica que se establece por el aislante. Dice, eso quiere decir que los materiales aislantes no son perfectos, ya que pueden ser atravesados por una corriente si se eleva suficiente la tensión. Dice, así por ejemplo, en una tormenta eléctrica, la fuerte tensión entre la nube y la tierra es capaz de perforar un buen aislante, o sea, el aire. Se dan cuenta, ¿no? Que el conductor, o sea, cuando están manipulando, por ejemplo, un 247.3, ¿sí? Más que dice el tema de la norma IRA, dice
una clase ahí, dice C5, C3, ¿sí? Y después dice el voltaje. ¿Ustedes vieron hasta qué voltaje puede soportar ese conductor? Hasta mil. Conductor. Lo que dice en el impreso. ¿Se fijaron? Porque hay conductores que llegan hasta 750 volt, hay que llegar a alguno hasta, que dice, hasta 1000, ¿sí? De acuerdo al fabricante, es la cantidad de voltaje que puede soportar. Por eso dice, si imagínense llega a caer, o sea, por un rayo, lo puede llegar a perforar porque es muy alta la tensión. Y en ese caso, ¿cómo podrían proteger ese conductor por una caída de un rayo? Una puesta a tierra. Una puesta a tierra, pero acordate que es el conductor también llega a ese voltaje. Tiene que haber una Enterrándolo, profe. protección. No, no, porque puede llegar a haber, hay una protección que sirve para los atmosféricos. Y la palabra ya se la dije. Perdón, descargadores gaseosos, sí. Claro, el atmosférico es gaseoso. Descargadora. Bien. ¿Está? Esos descargadores, ¿qué hacen? Esa tensión altísima que viene, lo desvía y lo lleva a tierra, exactamente. Porque si no lo reventaría, por la capacidad que tiene el conductor. Bueno, dice, cuando un aislante es perforado por la corriente, la chispa que lo atraviesa suele provocar su destrucción, sobre todo si se trata de un material sólido, ya que las temperaturas que se desarrollan suelen ser altísimas. Conocer la tensión que es capaz de perforar un aislante es muy importante. De esta forma, podremos elegir a los materiales más adecuados en el momento de aislar una línea o cualquier aparato eléctrico. Así conseguimos evitar averías, cortocircuitos y accidentes de las personas que manipulan instalaciones sometidas a tensiones peligrosas. Dice, la tensión necesaria para provocar la perforación del dieléctrico viene expresada en kilovoltios por milímetro de espesor de aislante. Este dato no es constante y depende de la humedad contenida en el aislante, de la temperatura, de la duración de la tensión aplicada y de otras muchas variables. Así que, por ejemplo, la rigidez dieléctrica de los siguientes elementos es la que se indica. Por ejemplo, el agua tiene 12 kilovolts sobre milímetros. El papel, 16. Aceite mineral, 4. El cloruro de polivinilo, 50. El aire seco, 3. Y polietileno, 16. Dice, cuando se selecciona un conductor eléctrico, aparte de la sección que resulte ser la más adecuada, es muy importante tener en cuenta la tensión de servicio de la instalación donde va a trabajar. En el reglamento electrotécnico de baja tensión se indican las tensiones que deberán soportar los aislantes de los conductores eléctricos con un margen de seguridad. Siguiendo estas recomendaciones se fabrican, por ejemplo, conductores de 500, 750 y 1000 volts para baja tensión. ¿Ven? Siempre es mucho más alto la aislación de lo que soporta para que nosotros podamos trabajar tranquilamente. Si los materiales aislantes que se utilizan para conseguir estas tensiones de aislamiento es conductores para instalaciones eléctricas de baja tensión pueden ser de policloruro de vinilo, que son los PVC, polietileno reticulado, los XLPE, y etileno propileno, los EPR. Esos son los aislantes, ¿sí? Estos los vieron, ¿no? Los XLPE en los conductores. ¿Cuáles son los que vienen con polietileno reticulado? Son para media tensión. Claro, pero también viene para... Estos son los libres halógenos. Uso exterior. Uso exterior. ¿Y los EPR? A ver si yo tengo un conductor acá. Subterráneo. Subterráneo. Yo tengo acá conductores. Acá tengo justo un cable eléctrico, un Caloflex,
que dice C5 de normas IRAN 247.3 y dice NM, que vendría a ser la norma del Mercosur. Y acá está todo el tema de la designación de lo que dice el cable. O sea, dice resistencia a los agentes químicos, es extra deslizante, la flexibilidad es clase 5, es un envase reciclable, una tensión nominal de 450 a 750 volt, resistencia a la temperatura, compuesto con aislantes ecológicos y no propagante de llama. Y no sé si, a ver, lo vamos a compartir para que vean todo lo que muestra, a ver si se alcanza a ver. Miren, ¿ven? Aquí, esto es toda la parte, ¿ven? Es el Caloflex, ¿sí? C5, ahí arriba dice 247.3. ¿Ven que dice clase 5? Y acá tiene, y acá están todos los valores. No sé si se alcanza a ver. ¿Ven? ¿Sí? Aquí está todo. Por eso es importante tener conocimiento también de cuál es el conductor que vamos a utilizar en el trabajo nuestro. Bueno, sigamos. Fin. A esto finalizamos ya con esto. Más o menos se entendió algo del tema de las resistencias, la conductividad, la resistividad y todo esto. Sí, profe, después su valor de página. Bueno, sí, sí, sí. Sí, lo subo. No hay problema. Está bueno, Bueno, profe. vamos a ver ahora, si nos da un poco de tiempo, vamos a ver otra parte que los que sigue del sistema. ¿Podemos redondear el tema, profe? Dale, te escuchamos. En Ahí la con parte de... respecto al calentamiento, al cambio de la resistencia del cable, Sí, un ejemplo práctico son los transformadores. Los transformadores trabajan a una temperatura de funcionamiento de 40, 45 grados cuando están descargados. Entonces después viene el horario pico y podríamos tener algún tipo de sobrecarga. ¿cuál es el Y la horario pico sobrecarga ahí? Vos, ¿cuál es el horario pico que toman? ¿Cómo es lo toman de por temperatura? 18 a 23 el horario pico, porque la demanda crece, si por decir algo, a las 21. Hace 3 semanas la máxima en Cruz del Eje estaba a las 21:10. Ah, mira. Hoy pues, se puede haber movido 5 minutos, pero la última que vi fue a las 21:10. Ajá. O sea, Después, y después empieza a decrecer. Y ya tipo claro. 23 horas ya salimos del horario pico y ahora nos estamos metiendo para los bombeos de agua, lo que le llaman el horario nocturno o el que se llama valle en la jerga, se llama valle ese horario, de 23 a 5. Ah, mira. Y mira la hora pico, lo tienen en una temperatura ambiente bastante Bueno, baja. los transformadores se les mide Sí. la temperatura en la parte más alta del transformador. De esa forma, la temperatura de 85 grados ya nos dice que tenemos que abrir
salir de operación del trafo. Y a los Ah, 80, 82 grados, mandamos la primera alarma. ¿Por qué es eso? Porque si tenemos 80 grados en el aceite, que es donde medimos la temperatura, el sí, cobre adentro tiene 115 grados, sí. por ejemplo, y los 115 grados es una temperatura donde la resistividad del cobre es el doble. Sí, claro, Entonces claro, ahora la máquina, sus condiciones técnicas comienza a ser muy inferior a las condiciones nominales. claro, Y para esa disminuye la condición intensidad. empieza en una zona empírica donde empieza a levantar temperatura con muy poquito exceso. Entonces es el mismo momento en que hay que levantar la pata y generar enfriamiento. El enfriamiento puede ser forzando aire por los por los radiadores o Sí. inclusive hasta mojándolo con agua y listo. Y Ah, hay mira, que refrigerar urgentes si no quiere y, salir de servicio. y hay, o sea, me imagino o sea, donde está la parte de aceite, donde está el transformador, que hay una forma que se puede enfriar también por radiadores, así. Tiene como Todos los otra. transformadores todos tienen radiadores, llamémosle. Ajá, O sea, aumenta la superficie de contacto con el aire a través de esos radiadores y ajá. por eso se va refrigerando. Entonces, en las datos dice ONAN. Oil normal es oil normal que es refrigerado por aire. Y si no, son ONAF. El aire es forzado. Ah, ONAF. Muy interesante todo. Bueno, entonces Re- eso es un punto para tener en cuenta dónde se ve el cambio de la resistencia con la temperatura. Los Disculpa, Saúl, transformadores son el mejor ejemplo. Por una eso, consulta. sí. Esos transformadores no son los que se ven, digamos, comúnmente o normalmente en la calle, ¿no? Digamos, son de planta. No, bueno, lo que es válido para los chicos también es válido para los grandes. Así que claro, no, capaz que, es claro, capaz que no totalmente sé. válido. Lo que pasa es que a los chicos, a lo mejor disponer de un sistema de protección y alarma lleva un equipamiento que a lo mejor no justifica la envergadura esa. Claro, porque acá, por ejemplo, Pero lo que se habla para los chicos es válido para los grandes también. claro, si fuera todo así, digamos, estaría bueno. Acá, por ejemplo, en el pueblo que vivo yo, que no es un pueblo tan chico, digamos, ya debe tener 10.000 habitantes, los transformadores son los comunes, digamos, no están refrigerados ni a aire ni a agua. Perdón, ni a aire forzado ni a aire común, digamos. O sea, son Claro. así nomás, no tienen, Sí, no tienen nada. casi todos están forzados, son comunes, así. Nada más que hay que tenerlo en cuenta porque ese es un lugar, es en el trabajo cotidiano es un punto débil. Después, como una tecnología que está asomando, están los conductores de alta temperatura y baja flecha. ¿Qué es eso? Son ¿Qué unos es nuevos eso? conductores para las líneas de alta tensión que cuando se Generación de energía. sobrecargan permiten trabajar con altas temperaturas y baja flecha. Flecha sería la distancia entre la línea imaginaria que une los dos aisladores y, digamos, y el lugar donde hace la panza máxima el cable. Entonces, a eso le llamamos flecha. A ese arco, a esa distancia del arco ahí, le llamamos flecha. Y eso tiene baja flecha. ¿Por qué? Porque en esta repotenciación que están necesitando las grandes ciudades, cambiar de cable significa cambiar de estructuras también. Eso significa, si cambiamos de nivel de tensión y nos vamos a uno mayor, tenemos que poner estructuras más altas. Claro, Si tenemos que dimensionar otro cable más grueso, también nos vamos con otro problema que tenemos que cambiar los postes de vuelta. reforzar, Y todo reforzar todo. eso, Claro, por las dimensiones que tienen y por la magnitud de todo ese tipo constructivo, es mucha plata. Tal vez cuando uno ve un poste triple de una línea de alta tensión,
se tiene que imaginar que los costos en fábrica de eso equivale a 3 casas IPv, un poste de eso. Todavía falta cavar y montarlo. Claro, es un tema, ¿viste? Por eso, hay veces nosotros en esos temas, cuando trabajamos con una atención chica, por ahí capaz que no le damos tanta importancia al tema de temperatura como se le da en la parte grande que manejan ustedes los trafos. Mira qué interesante todo el tema de resistividad y el tema de la conductividad de los conductores y todo esto. La verdad que Para la propuesta esa que habíamos dicho de juntarnos en algún momento, algún sábado, sí, tenemos infraestructura como para mostrar cómo se ensaya un cable y además cómo cambia la temperatura, las resistencias y entonces y los posibles errores que podemos cometer en la medición para tenerlos en claro eso. Así que cuando usted diga arme para un sábado, tenemos debemos que hacer poner, y resumir todos estos temas para fijarlos bien. sí, pongamos fecha, Saúl, fíjate cuándo podés conseguir, así nos preparamos. Yo Eh, por mí cualquier sábado me da lo mismo a mí, pero eh, yo diría, ¿por qué no pone usted en el WhatsApp? Pone 2 fechas, hacemos una votación para que ponga 2 fechas que le queden cómodas a usted, una que le ajá, quede cómoda a usted y una que le quede cómoda al grupo y vemos, tic, tic, tiramos, votamos y nos vamos. Yo por mí, bueno, cualquier sábado me da lo mismo. no, buenísimo, buenísimo. Eh, hay parrilla ahí, Saúl, ¿no? Y sí, y yo soy medio panzudo, así que capaz que como más, ¿eh? Y si no, lo ponemos la temperatura del transformador ahí. Claro, bueno, ahí podemos ver, tenemos que redondear todos estos temas con Ajá, algo práctico ahí. está bueno. Sí, podríamos hacer un trabajo práctico, sacar imágenes, ver y relacionarlo. Ya que estás ahí en la parte de alta tensión, está bueno para tener conocimiento. Está muy bueno. Así que bueno, dispongamos después en el WhatsApp. Yo no tengo problema. O sea, yo me acomodo el día. De más que acomódense ustedes, nada más. Después vemos, vayan disponiendo ustedes una fecha. Ahora estamos fin de mes, así que capaz que sería mejor al principio de mes para que todos también estamos tener un poco más de divisas para poder comprar algo para comer. Así que dispongan, no hay problema. Cuando ustedes quieran, ya que tenés cualquier sábado, vemos entonces. Ahora, no sé si están todos de acuerdo a ir o no. ¿Quieren ir todos para allá? ¿Cuántos son? Acá hay 19 participantes. ¿Cuántos se pueden ir, Saúl? No, todo. Póngale ¿A que. dónde sería, Mira, profe? sí, hago el número fácil. Están todos invitados. El 10% va a faltar porque no, algo va a pasar. Ahí el 10% es regla que falta. Sí, sí. Y el resto, póngale que serán, cuando lleguemos allá seremos 14 y no hay ningún problema porque podemos dividir en tres grupos y cada uno va Ajá. haciendo las prácticas de cada uno y vamos rotando. Bien. Armamos 3 grupos de trabajo de distintas cosas y vamos rotando. Tal vez con 30 minutos cada trabajo podemos hacer que en 2 horas hacemos 4 trabajos prácticos. De 10. Vamos Bueno, rotando. ahí están preguntando los chicos en dónde sería. Me parece a mí que el lugar debería ser Cruz del Eje. Digo Cruz del Ajá. Eje por el tema de la central hidráulica, que es En el de tan mismo dique. viejita que es muy pedagógica para entender cómo entra una máquina en paralelo y qué generar en paralelo. ¿Por qué le digo esto? Porque Mm, hasta acá en todas las clases nos han planteado como una caja mágica los paneles solares. Y sin claro, embargo hay un poco de ciencia en la etapa de control y que serían los cruces por cero. Y los cruces por claro. cero, por más que lo explique hasta que no lo vea en el tablero, no cae tan fácil la idea esa. Acá pregunta Mariana Rodríguez, ¿cuánto sería desde Capital de Córdoba a Cruz del Eje? ¿Cuánto tendrán?
80 150 kilómetros. 150 kilómetros. O sea que estoy más lejos yo que vos, María. Y eso está en el dique, ¿no es cierto? Me parece que Sí, sí. sí, está en el dique, pero el tema del transporte, es muy fácil llegar a Cruz del Eje y bajarse en la parada de colectivo, digamos, en la YPF de la ruta. Y el sindicato queda cerquita, bueno, si fuéramos en colectivo. Y después trasladarnos allá lo hacemos fácil. En el vehículo mío nos desplazamos fácil. Claro. Ah, Mariana está en Salta, por eso pregunta. No era capital de Córdoba, capital de Salta está la Mariana. Bueno, se lo podemos retransmitir también, no hay problema, Sí, transmitir no hay en vivo si problema. es necesario. No, pero si quiere venir, bienvenida. Pero que está para programar el viaje, dice ella. Está un poquito lejos nomás. Sí. Sí, Lo sí. único que no contamos con el sindicato ¿Qué pasa, ¿Y Mary? es que cómo es entra en eso? remodelación ahora en octubre, así que Ah, no contamos. Ya hablé con y Clavero y no, hasta y si hay, noviembre, diciembre, no sé. ahí hay un camping ahí, o mal no recuerdo, ahí en el dique. En el dique, antes de la central, Sí. hay asadores, todas esas cosas. Ah, y bueno, podemos. Pero Tomamos un también, día. si no lo hacemos, si no nos juntamos en el edificio de EPEC y yo le pido a Leandro que nos facilite ahí el edificio. Ah, también. Nos Está todo juntamos ahí en el cerca. edificio de EPEC y mira acá, por ejemplo, Brian Ponce, que es el encargado de las maniobras ahí, nos puede hacer de anfitrión. Ah, vamos, Brian. Así que bueno. Bueno, sí, sí, no hay problema. Lo manejamos. Bien, Lo bien. manejamos. No, no, sí, Y pongan ahí fecha. podemos hacer la visita de la estación transformadora y podemos hacer la visita de la central. Eso nos va a llevar 2 horas, 1 hora cada cosa. Y después hacemos 2 horas más de trabajo práctico ahí nomás con los instrumentos y todo. Y bueno, ya después nos liberamos. Ya podemos hacer la comida, el almuerzo de camaradería. Está bien. Sí, sí, sí. Sí, hay que hacer un ¿Iríamos almuerzo de a las dos camaradería. centrales, Saúl? Y buscaremos una, no, buscamos o alguna de las que esté funcionando que nos permita guía entrar y vamos a alguna de esas. Y después, allá para el asado, le vamos a pedir que nos presten la parrilla, la gente del edificio que allá al fondo nos permita prender un poquito de fuego. Bueno, Yo le hablo a Leandro para el sábado que sea. dale, genial. Dale. Bueno, estamos en 25 de septiembre. ¿Sí? Después tenemos en octubre, 11 de octubre, 18 de octubre, por ahí podría ser. El 18 sí, el 11 no, el fin de largo. Ah, sí. Ah, claro, está marcado acá, sí tenés razón. Está marcado el fin del largo. 18. ¿El 18 de octubre o el 25 de octubre? Pongamos esas dos fechas. Ujú. Dale, profe. Propongo esas 2 fechas y hagamos la votación y no. Bueno, Haga la sí, sí. votación para que, por ejemplo, dure, no sé, que cierre la votación en una semana y ya está. Dale, Mary, vos te encargás de hacerla, y vos tenés más claro el Bueno, WhatsApp. 18 y bueno, 25, a ver cuáles son los que pueden ir y bueno, nos juntamos. Les bien. vuelvo a repetir Ujú. de vuelta. Algunos si anda acá detrás la sierra, los llevo, yo no tengo problema. Esta vuelta no vino nadie, pero bueno. El que quiera venir de acá detrás de la sierra, si hay alguno acá cerca de casa, lo llevo, yo no tengo problema. Yo arranco desde la falda Cruz del Eje, así que si hay alguno que por acá cerca que quiere llegarse, también. Ahí está, ¿eh? O sea, para que no nos tengamos tampoco tantos vehículos y podemos hacer eso también.
Yo tengo que agarrar todo el viaje de acá de Dolores y a pasar por todo lo que es Tras la Sierra, así que Mina Clavero, Cura Brochero, Panaolma, Salzacate. Entonces, si alguno está por ahí, me avisa y coordinamos y lo vemos. ¿Mm? Bueno, entonces quedamos el 11, no, el 18 y el 25. El 11 era feriado largo. 18 o 25. ¿Sí? Vamos a las votaciones y listo, no hay problema. Bueno, vamos a ir arrancando el otro tema. Entonces nos queda un ratito más. ¿Se ve las conexiones y resistencias en serie y paralelo? Lo que estoy compartiendo se ve, ¿no es cierto? Sí, se ve. Sí, profe. Sí, sí. Bueno, vamos a ir basándonos en lo que son los acoplamientos de receptores en serie. Yo sé que más o menos lo saben, pero bueno. Acoplar varios receptores en serie consiste en ir conectando el terminal de salida de uno con el de entrada del otro, sucesivamente, ¿sí? La salida de uno con la entrada del otro. Dice, en el esquema de la figura 6.1, la figura que tenemos al lado, se han representado tres resistencias, R1, R2 y R3. ¿Sí? R1, R2 y R3. Conectadas en serie. Al cerrar el interruptor, el conjunto de estas tres resistencias quedarán sometidos a una tensión del generador. Acá está la tensión del generador. Dice, lo que hará que surja una corriente eléctrica, ¿sí? Que está nombrado por I, que se establecerá por todas las resistencias por igual, provocando en cada una de ellas las tensiones U de AB, U de BC y U de CD, respectivamente, de tal manera que la suma de dichas tensiones es igual a la aplicada del conjunto. O sea, la tensión del generador es igual a la tensión de AB, ¿sí? AB, más la tensión de BC, la tensión de B y C son los puntos, y la tensión de CD. ¿Sí? Ahí está el circuito formado por tres resistencias en serie. Dice, ¿por qué la intensidad que atraviesa todas las resistencias es la misma? Dice, la corriente eléctrica es un flujo de electrones que en este caso se establece por el generador, el conductor y las tres resistencias. Como los electrones no se quedan acumulados en ningún punto del circuito, los mismos que entran por el terminal de una resistencia salen por otro terminal para a continuación entrar por la terminal de la siguiente resistencia y así sucesivamente. ¿Sí? Ahí tiene la figura 6.2, lo que dice, ve la intensidad, va a recorrer la resistencia 1, recorre resistencia 2 y recorre resistencia 3. La intensidad de corriente es igual para todas las resistencias conectadas en serie. Van haciendo memoria, ¿sí? Lo que es la resistencia, la intensidad conectada en serie es siempre la misma. ¿Por qué se reparte la tensión entre las resistencias? Si la tensión que aparece entre dos puntos de un circuito surge gracias a la diferencia de cargas que existe entre los mismos. Sabemos que esta diferencia de carga es la que produce la fuerza que impulsa a moverse los electrones de un punto a otro del circuito. En un circuito serie, la fuerza que provoca la tensión del conjunto irá perdiendo su efecto de realizar sucesivos trabajos en los receptores conectados en serie y producirá lo que se conoce como caída de tensión en cada uno de ellos. Lógicamente, cabe pensar que al ser igual la corriente para todos los receptores, necesitarán más fuerzas de impulsión, o sea, más tensión, aquellos que tengan mayor resistencia eléctrica, como la figura 6.3, que es la que siguiente. Acá tienen la figura. ¿Sí? Tensiones en un circuito eléctrico. Dice, ¿cómo se calculan estas caídas de tensión? De la ley de Ohm tenemos que tensión es igual a R por I. ¿Sí? Acá dice una nota importante que dice, la ley de Ohm siempre se aplica entre dos puntos concretos del circuito.
¿sí? Entre dos puntos concretos del circuito. Así, por ejemplo, para determinar el valor de la tensión de AB, o sea, esta tensión de este punto a este punto, dice, habrá que aplicar esta ley entre los puntos A y B, como entre estos puntos de resistencia es R1 y la corriente I. Tendremos que la tensión de AB es igual a R1 por I, ¿sí? R1 por la intensidad. Por la misma razón, la tensión de BC, o sea, la segunda, ¿qué sería? R2 por I, ¿sí? La resistencia 2 por I. Y la tercera de CD sería R3 por I. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, sí. ¿Van entendiendo? Bien, Sí, son las cadenas de tensión. claro. Dice, por otro lado, como U es igual a U AB más UBC más UCD, y sustituyendo los valores de UAB más UBC y UCD en esta ecuación, nos queda la siguiente expresión. La U es igual a R1 más I más R2 más I más R3 más I. ¿Sí? Entonces queda R1 más R2 más R3 por I. Es lo mismo. Despejando, I es igual a la tensión dividido R1 más R2 más R3. Dice, esta expresión indica que para calcular la intensidad que se establece en un circuito de resistencia en serie, basta con dividir la tensión total aplicada al circuito entre la suma de resistencias conectadas en serie. Resistencia total o equivalente. La R total. Dice, se denomina así a la resistencia que produce los mismos efectos que todo el conjunto de resistencias. Si R1, R2 más RT. Es la resistencia total. ¿Sí? Del equivalente de todo esto es la suma. Si en el circuito equivalente se cumple la ley de Ohm teniendo en cuenta toda la tensión y toda la resistencia. Que dice que luego que la intensidad es igual a que la tensión es igual a la dividido resistencia total. Si comparamos la expresión de I y bueno, podemos deducir que la resistencia total equivalente es igual a la suma de la resistencia de cada uno de los receptores. Resistencia total es igual a resistencia 1 más R2 más R3. ¿Sí? Es el valor de la figura. No me salía esa palabra. Potencia eléctrica de cada receptor. Se aplica la expresión general de la potencia eléctrica. P es igual a ¿qué? A U por I, o sea, B por I. ¿Sí? La U es tensión, acuérdense. Teniendo en cuenta que, al igual que hicimos al aplicar la ley de Ohm, siempre que se hace sobre los dos puntos concretos del circuito donde queremos calcular la potencia. De esta forma tenemos que la potencia 1 es igual a la tensión de AB por I, y la potencia 2 es la tensión de BC por I, y la potencia 3 es igual a la tensión de CD por I. La potencia total la calculamos sumando cada una de las potencias parciales. Potencia total es igual a la potencia de 1 más la potencia del 2 más la potencia del 3. O empleando la expresión de potencia y aplicando la tensión total aplicada. Potencia total es igual a B por I. Dice, en un circuito en serie, la intensidad de corriente es igual para toda la resistencia y la tensión aplicada se reparte. ¿Sí? Acá hay una actividad resuelta. Dice, se conecta una batería de acumuladores de 24 volt, dos resistencias en serie de 20 y de 10 ohms, respectivamente, como en la figura, la que está acá abajo. Se quiere determinar la intensidad que recorre el circuito, la tensión a la que queda sometida cada resistencia, la potencia de cada una resistencia y la potencia total del circuito. ¿Sí? Tenemos tres cálculos para realizar. Acá tenemos la intensidad. Dijimos que la intensidad, ¿qué era en circuito en serie? ¿Era distinta o era igual? La intensidad del Es la circuito. misma, es la misma. Es la misma, bien. Lo que es Perfecto. diferente es la cadena de tensión. Exactamente. Entonces dice, se quiere determinar la intensidad que recorre el circuito. Primero, ¿qué hay que hacer?
Sacar la R1 resistencia total. más R2, sacar la resistencia total. Entonces la solución primero es que calculamos resistencia total. R1 más R2, ¿sí? Sacamos 20 más 10 son 30. Ahora, la intensidad será entonces, la intensidad es B sobre R. En este caso es B sobre resistencia total. La resistencia es, la intensidad, perdón, es 0,8 amperes. ¿Sí? Ahora, la tensión a que queda sometida cada resistencia es la tensión de AB, ¿sí? AB, la tensión de AB es igual a ¿qué? A R1 por la intensidad. ¿R1 cuánto es? 20. 20. La intensidad, 0,8. 0,8. Bien. Entonces, ¿qué dice? La tensión a que queda sometida a cada resistencia es 16 volts. ¿Sí? La tensión de BC es lo mismo. Si hace la misma fórmula, quedaría en 8 volts. Dice, si comprueba la igualdad, si la tensión de AB más la tensión de BC, o sea, 16 más 8, ¿cuánto es? 24. ¿Sí? Termina siendo el valor total de la generadora. O sea, la potencia de cada resistencia es, la potencia es igual a ¿qué? A B por I. Entonces, la tensión de AB por I. ¿Cuál era la tensión de AB? Era 16. ¿Sí? Por 0,8 le da 12,8. ¿Lo estoy diciendo muy rápido o me van siguiendo? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Todos lo van entendiendo o no? Sí, profe. ¿Sí? ¿Vamos bien? Bueno. Entonces la potencia de cada resistencia es, la potencia 1 es la tensión de AB, ¿sí? Esta tensión por I. Sería 16 por 0,8, 12,8 vatios. La potencia del 2 es lo mismo. La tensión de BC, ¿sí? Por I me da 6,4 vatios. Ahora aquí saca la potencia total. La potencia total es igual a B por I, son 24 por 0,8, son 19,2 vatios. Ahora hay que comprobar la igualdad. La potencia total es igual, potencia 1 más potencia 2. ¿Sí? Le da el valor de 19,2. ¿Estamos bien? Sí. Es muy jueves, ¿no? Vamos a hacer otra actividad resuelta y ya los dejo tranquilos. O sea, Es previernes, es previernes. es previernes, sí. Vamos a ver esta. Tenemos también un circuito, ¿sí? Un circuito en serie, del que vamos a ver que la intensidad siempre es la misma para todos. Entonces, es más o menos la misma fórmula. Dice, en el circuito de la figura 6.6, la tensión que se ha medido con un voltímetro de resistencia de R2 es de 100 voltios. Con estos datos, calcular la intensidad de corriente por el circuito, así como la tensión y potencia de cada una de las resistencias del conjunto. O sea, me está dando ¿qué? La tensión de R2 nada más. ¿Sí? O sea, esta. Nos falta esta y esta. Dice solución. Si aplicamos la ley de Ohm entre los puntos B y C, podemos calcular la intensidad de corriente por R2. Intensidad es igual a ¿qué? A la tensión de BC. ¿Sí? Este punto. Dividido R2. Entonces nos da 10 amperes. ¿Estamos hasta ahí? Dice, con esta intensidad es igual para todas las resistencias conectadas en serie. O sea que la tensión a la que quedan sometidas el resto de la resistencia es la tensión de AB, ¿sí? La tensión esta de AB, tenemos que hacer R1 por I. ¿Cuánto es R1? 20. 20. ¿Y la I? 10 amperes. Claro, entonces 20 por 10 son 200 volts. Ahora, la tensión de CD, ¿sí? La tensión de C hacia D. Es lo mismo. R3 por I. ¿Cuánto es R3? 30. Y 30 por 10 sería. 30 por 10 sería 300. ¿Sí? Ya tenemos las dos tensiones de cada
Entonces, la tensión total del circuito es entonces, ¿qué es? La tensión es igual a la tensión de AB, ¿cuánto era? 200. 200. La tensión de BC, 100. 100. Bien. Y la tensión de CD, 300. O sea que la tensión total, ¿sí?, de la fuente sería de 600 volts. Ahora hay que sacar la potencia. La potencia de cada resistencia y del conjunto es, la potencia 1 es V por I, siempre es V por I, acuérdense. Entonces, ¿qué hacemos? La tensión de AB por I. Son 200 por 10, son 2000 vatios. La tensión 2 sería ¿qué? La tensión de B por C. Por I serían 1000 vatios. La tensión, la potencia 2 sería de 3000. La 3, perdón. Y la potencia total es V por I, 600 por 10 son 6000 vatios. ¿Sí? Ahora, compruebe la igualdad. Potencia total es potencia 1 más potencia 2 más potencia 3, son 6000 vatios. ¿Está bien? Sí. Bueno, los dejo. ¿Van entendiendo más o menos los circuitos, los conectores en serie? Ya le estamos poniendo Sí, profe. potencia, vamos por ley de Ohm, vamos por caída de tensión y ya vamos a ir viendo de a poquito para ir componiendo todo lo que es la parte RLC. Así que bueno, quedamos en el tema de la votación esta para ir al encuentro ahí, para ir a Cruz del Eje. Así que, bueno, espero que pasen un buen fin de semana, que la pasen bien. Y ya voy a empezar a subir los PowerPoint también de lo que fuimos viendo. Así ya lo tienen ya de guardado. Así que bueno. ¿Tenés algo que decir, Mary, vos? ¿Alguna noticia para los chicos? ¿Algo o no? Nada, nada. ¿Nada? Vine Bueno. para acá porque se me estaba apagando la compu. Digo, ahora me voy a mandar a Macana yo. Bueno, está vos como anfitriona, ¿no? Sí. Bueno. Bueno, no sé si tienen clase con otro profe ahora, pero los dejo de última 5 minutos, cualquier cosa. No, no, ahora terminamos ya. Ah, ya terminamos. Bueno, listo. Bueno, entonces Bueno, nos vemos. profe. Nos vemos, profe. Bueno, Nos vemos, Dale, nos chicos. vemos. Ah, Chao, profe, profe. gracias. Pasen buen fin de semana. Chao, Buen profe, fin Chao, de. muchas chao. gracias. Chao, chao. Chao, chao.